diversas reacciones de distintos sectores ha generado el no al lugar de Gonzalo Castillo y José Ramón Peralta, quienes estaban en el caso Calamar, y tras la salida del tribunal del exministro Gonzalo Castillo, él anunció que va con todo y declaró que será el próximo presidente de la República Dominicana. Para conversar sobre esto y muchas cosas más, porque ya vi que le dijeron vamos a hablar de todo, está con nosotros el tablero político. Recibimos a Raniero Casoni, consultor político. Bienvenido. Aplauso para Raniero, que prometió venir, traer su libro, que hablaremos, y venir a la cabina. No, estoy encantado. ¿Estás viendo? Además, creo que después de la virtualidad que ella... Que no estaba mal, ¿no? No, estaba está mal, bien. estaba cómodo. No, pero la experiencia es distinta. Pero la experiencia de estar acá junto con ustedes. Uno se siente pro ya. Vamos a lo que vinimos. Cuéntame cómo impacta en Gonzalo Castillo y su candidatura, que evidentemente al menos alguien lo asesoró y le dijo, esa es tu plataforma, la que haya, víctima o no, esa es tu plataforma. ¿Le ayudará en su candidatura? ¿Será el candidato del PLD Gonzalo Castillo? Pero creo que el primer ganador es el PLD. Porque indudablemente el no al lugar ha generado una reivindicación de aquello que se criticó. Por lo menos, una de las consecuencias del 2020 y la salida del PLD fue que el PLDista sentía vergüenza de ser PLDista. Sí. O sea, le decían que era PLDista y bajaban la cara. Y le ha costado al PLD encontrar esa ruta de llegarle a la gente, primero tener que llegarse a sí mismo, porque no es verdad que tú puedes convencer a alguien si no estás convencido de lo que eres, o por lo menos no sentirte orgulloso de lo que eres. Y en ese momento Leonel Fernández supo muy bien hacer un discurso donde todos los logros de su gobierno eran de él. Y el PLD todavía no encontraba que parte de ese gobierno exitoso de Leonel Fernández que él hablaba era de ellos también. Y incluso bajaban la cabeza incluso de los logros durante el gobierno de Danilo. Entonces el primer ganador es el PLD. Y eso hace que el PLD se fortalezca de cara al 2028. Incluso antes ya del no al lugar, la salida de Gonzalo Castillo hizo que el PLDista volviera a recordar los buenos momentos que tuvo con el PLD como partido. Distinto a con la salida de Francisco Javier o la de Francisco Domínguez Brito, que son figuras representativas, pero que de algún modo, sobre todo del lado de Francisco Javier, había como, o Abel Martínez, esa posible inclinación a un pacto con Leonel. Y que el PLD fuera absorbido por la fuerza del pueblo. Pero con la salida de Gonzalo, con el no al lugar, creo que el PLD está mirando fortalecido de cara al 2028 y yo creo que encontraremos un sistema, bueno, muy temprano para decirlo, pero creo que encontraremos de aquí al 2028 un sistema que se debatirá entre tres y cuidado si no hay segunda vuelta. Raniero, independientemente de que le sume al PLD, ¿vio bien la forma en la que pasó? Saliendo del tribunal, voy con todo, voy a ser presidente, quizá pudo esperar un poco más, quizás hacerlo un poquito más formal. Yo entiendo que quizá hubo euforia, pero ¿es realmente bien visto? Depende de quién le quieres preguntar. Si es el consultor político, lo hizo perfecto. Y no lo hizo perfecto desde ahí. Lo hizo perfecto desde el primer momento que lo llevaron ahí a preso. Y es esa foto característica donde se ve con el chaleco antibala, al poco de policía, y él sonriendo y saludando a la gente. Sí. O sea, eso de algún modo dijo, o sea, no le tengo miedo a esto. Y eso fue como el inicio de la serie Netflix, por decirlo de algún modo, que concluye para la segunda temporada con eso que dice que ya con esto voy con todo para la presidencia. O sea, hay toda una historia ahí que, bueno, va a poner a Gonzalo. No sé si va a ganar el 28, pero sí va a hacer que el PLD se fortalezca y estoy casi seguro que es muy poco probable que otro candidato le quite la candidatura presidencial a Gonzalo. ¿Y si no fuera el consultor político? Eso ya son opiniones no profesionales y por tanto Está bien, yo traté. El Inés. Raniero, esa imagen que pintas tú de él saliendo con el chaleco me acuerda mucho a Donald Trump
cuando el infamous, el tiro en la oreja y la foto que salió en todas las portadas, como que te da esa imagen de renegado que proyecta, o sea, de que por encima de todas las cosas voy a salir airoso y vamos a salir airoso. Me da ese mismo aire. Y me parece muy interesante que esa confianza en que Gonzalo pueda ser el candidato para las próximas elecciones, tomando en cuenta que cuando lo hizo en el 2020, pues no salió, las cosas no salieron como él se lo esperaba y hubo muchas cosas que se le criticaron en cuanto a su campaña, a su manejo, cómo todo esto que ha pasado y todos estos años fortalecen la imagen de Gonzalo Castillo de cara a esta nueva contienda. Pero mira qué interesante lo que acabas de decir, porque eso ya es otra mirada, que es, y es un tema muy importante, los políticos que tienen aspiraciones deben prepararse. Y el Gonzalo que vimos en el 2020 como candidato nunca se preparó para ser candidato. Leía, no usaba los lentes, dubitativo, no hubo un entrenamiento. Incluso, yo lo voy a decir, en el 2016 Luis Abinader tampoco estaba preparado para ser presidente. Y también, de hecho, tenía una coreografía de presentación en esas elecciones presidenciales. Yo en varios foros imito lo que hacía y la gente se recuerda que sí, era así. Pero Luis luego tuvo un entrenamiento con una persona, que lo puedo decir, su consultor fue Yago de Marta para entrenamiento de oratoria, y hoy el presidente Abinader se permite improvisar cuando antes no improvisaba, interactuar donde antes no interactuaba. Sacó esa vena humorística que él tiene, que la gente lo empezó a reconocer y definitivamente se preparó para eso. Y Gonzalo, siendo ministro de Obras Públicas, nunca se preparó, no solo para no ser solo ministro de Obras Públicas, sino ni siquiera candidato. Yo tengo la expectativa, vamos a ver, si él de verdad habrá aprendido de esa elección del 2020, si hicieron una verdadera auditoría post-mortem de lo que no se debería hacer, de los aprendizajes, y se prepara realmente para una elección en el 28. Yo siento que en verdad fue preparación porque yo tuve la oportunidad de, no vamos a decir de estar de cerca, pero de conocer sobre la gestión de Gonzalo como ministro y lo digo responsablemente, Gonzalo Castillo hizo un excelente trabajo como ministro de Obras Públicas. El tema era que al momento de poder tener el acercamiento con la gente, o sea, todavía hay mucha gente, yo misma soy una de esas personas que recuerda de que si tú vas para Bonao y luego... Claro. Entonces, eso realmente, sí. Dígame algo. Ayer Charlie Mariotti, que fue secretario general del partido y es un viejo militante del PLD, busca ser también candidato presidencial. ¿Todavía? ¿Todavía? Ok. No, ¿Todavía? pensé que se había retirado ya. No, se mantiene y estuvo en una cena que hizo Francisco Javier hace solo unos días, donde estuvo él, donde creo que los únicos que faltaron fue... Gonzalo y Abel. Francisco Domínguez Brito y Abel. Okay. Gonzalo fue Charlie, fueron casi todos. Pero ayer él planteaba algo que muestra una visión importante para el partido de cara a las elecciones. ¿Hacemos alianza o no? Porque ese es el cuco del PLD, porque Danilo ha reiterado más de una vez que no va a hacer alianza. O si las hace es porque vienen a buscarlo a él, no porque él sale a buscarlo. Y a veces los temores han estado en que uno de los candidatos, quizá Francisco Javier, se piensa que es más propenso a hacer alianzas con cualquier otro gobierno, cualquier otro partido, sobre todo Fuerza del Pueblo, y los demás no son muy dados a ello. Charlie Mariotti decía que era muy prematuro decir que no iba a haber alianza. La única manera de sacar del poder al PRM es que Fuerza del Pueblo y PLD vayan aliados. A ver, primero hay que ver cuáles son los objetivos de cada quien. Claro. Todos buscan el poder. Yo considero que decir que no o que sí es totalmente prematuro. Totalmente prematuro. Todos buscan el poder. Y a veces la sed de vendetta o venganza te puede llevar a no llegar al poder. Y el no concebir una alianza, por más descabellada que suene, podemos poner el ejemplo de Peña Gómez.
Peña Gómez jamás quiso pactar con Balaguer y nunca fue presidente de la República. Es decir, él pudo haber tenido la oportunidad en el 94 y luego en el 96, en ese pacto, lograr ser presidente. Y por no pactar, no llegó. Y estamos en una era donde es verdad que los valores se diluyen entre las causas, pero también que el poder tú requieres tenerlo para poder transformar. Si el objetivo es tener poder, lo primero que tiene que concentrarse el PLD, la Fuerza del Pueblo, el PRM, es tener proyectos de poder, proyectos que llamen la atención. La Fuerza del Pueblo no se debate entre candidatos. Todo el mundo dice que es Leonel, por más que veamos a Omar queriendo ser candidato. Yo soy de los que sostiene que no se haga el debate a lo interno, es porque Omar todavía está intentando impulsar de afuera hacia adentro y yo le pondría el ojo a Omar. Me parecería su mejor apuesta en dado caso. El PLD no debería estar pensando en alianzas, sino ver quién va a ser su candidato a alcalde, quién va a ser su candidato a diputados, a senadores y promoverlo. Y si estamos concentrados en eso, pues por supuesto no vamos a arrancar. Pero también siendo pragmáticos y teniendo concepción del poder como debe ser. Es decir, no es verdad que, no sé, un regidor o un militante simple va a aspirar a senador del distrito y va a ser el senador. O sea, no, eso no es verdad. Pero hay gente que se convence de eso y va. Entonces, tiene que ser muy pragmático y con una visión de poder. Igual pasa en el PRM. El PRM que va a estar pensando en alianza cuando todavía tiene que resolver su convención para poder ratificar a las autoridades por un tiempo más. Para garantizar además la unidad. O sea, es muy prematura. Ahora, las alianzas tienen que obedecer a un objetivo. Y el objetivo, más que llegar al poder, también se habla de supervivencia. Es decir, parece natural una alianza PLD-Fuerza del Pueblo, pero lo peor que puede pasar para el PLD y la Fuerza del Pueblo es aliarse entre ellos porque se comen entre ellos. Sí. Entonces, quien va liderando va a comerse al otro. Entonces, eso es... Por la eso alianza digo, no va a existir. aunque es lo más natural, es lo más contranatural. Eso es como el cuento de el sapo y el escorpión que va a saltar el río. Que el sapo le ofrece su espalda para cruzar y una vez que cruza el escorpión lo clava. O sea, yo no puedo negar mi naturaleza. Como es lo más natural, es lo más contranatural para poder sobrevivir. Ya. En el caso del PRM, muchos están preocupados con cómo van a resolver la candidatura interna, por los liderazgos que hay, por las estructuras que se dividen, por los roles, los protagonismos, de un lado un expresidente con su hija, del otro lado un ministro con muchas fuerzas en números y sobre todo una estructura mediática que le ha acompañado a su favor. Por polarizarlo, hay otros candidatos dentro del PRM. ¿Será el PRM una versión diferente del PRD en su momento? Yo creo que hay que tener conversaciones incómodas dentro del PRM. Y lo primero que habría que plantear es que los candidatos tengan su plan B si están derrotados. Y creo que de los 4, o de los 5, hay uno que no tiene su plan. Está tan convencido de que va a ganar que no ha visto la posibilidad de derrota. Y yo lo decía. Margarita Cedeño gobernó prácticamente 16 años en el poder y siempre estuvo liderando todas las encuestas. Todas las encuestas las lideró. Se sometió a una elección interna y ganaba todas las encuestas. Pero perdió la convención. Y no solo la perdió, quedó tercero. Y eso fue un golpe muy duro para su liderazgo. ¿Qué faltó ahí? Estrategia, obviamente, pero además no hubo previsión real de lo que podía suceder. Hoy, el que mejor marca en las encuestas, estoy convencido de que no se ha preparado por si pierde. Y lo peor que le puede pasar a la unidad, y eso es un rol que le toca al liderazgo dentro del partido, y también un rol que le corresponde también a quienes acompañan a ese candidato, es que deben sentarse a ver, ok, nosotros vamos a ganar, pero ¿y si perdemos, qué vamos a hacer? Porque estoy casi convencido que los otros, todos, aún convencidos de que van a ganar, han pensado en su plan B. Porque aquí lo que a ellos les debe importar es mantener y continuar el legado que empezaron a construir y que ese cambio que ellos iniciaron se traduzca en otra historia
que será a partir del 28. O sea, en otras palabras, ¿a David le pudiera pasar lo que le pasó a Margarita? Indudablemente. Indudablemente. En política todo puede pasar. Si no, pregúnteselo a Paloma Valencia. Claro. O sea, lo que quiero decir, pregúnteselo a Álvaro Uribe. O sea, ¿quién tiene dudas del liderazgo que tenía Álvaro Uribe en Colombia? Y acaba de salir del ajedrez político. Acaba de salir. Entonces, y fue un hombre que puso, por lo menos de las últimas 6 elecciones presidenciales, 4 presidentes y 2 que llegaron a segunda vuelta. Entonces, el no prepararse, fíjense el rostro de Álvaro Uribe, que por más que le dijeron, no estaba preparado a asumir esa segunda fase. Entonces, esto lo que yo digo es invitando también a que el liderazgo que acompaña a David Collado tenga eso si es que quieren de verdad continuar en el poder, porque solo unidos podrán mantenerlo. Hoy están todavía en el carril de adentro para poder ganar la elección del 28. Tocaste Colombia, citaste liderazgos colombianos. Hubo elecciones el domingo en Colombia, se va a segunda vuelta, un líder de la derecha, de la Espirela, ¿no? De la Espriela. De la De la Espriela. extrema coherencia, dice él. De la extrema coherencia. Que no es más que extrema derecha. Sí, ha recibido el apoyo público de Donald Trump y bueno, del otro... Que no había entrado en el juego. Que no había entrado. Que no había entrado en el juego. No. Pero yo creo que él estaba tan disociado con Irán que no se percató que existía algo por allá abajo. No. Eso es interesante analizar lo que pasa en el globo y con respecto a la transformación. Yo siempre decía, el gran error de la gran virtud de la izquierda es saber ser solidaria y confraguar encuentros entre ellos, pero el gran error es, yo permito que todos sean como sea y yo simplemente porque tú estés conmigo, yo te apoyo. O sea, que eso empieza a romperse un poco con Gabriel Boric y es el primero que se distancia de Nicolás Maduro. Sí. Pero la derecha entendió ese juego. Porque antes tú no veías a Álvaro Uribe confraguándose con Piñera para hacer declaraciones conjuntas en favor de la ideología. Eso no lo había. Pero desde que Donald Trump sale de la presidencia y vuelve a llegar, hay como una organización, de algún modo, de todos estos gobiernos con tendencia liberal o con tendencia de derecha, en la que se han unificado, tendencia libertaria. Entonces, que uno va incidiendo en otro, de algún modo. También en Costa Rica lo hizo Marco Rubio, lo hizo J.D. Vance y lo hizo Donald Trump. En la Unión Europea, en las elecciones creo que de Francia, Vance dijo unas cuantas cosas para tratar de llevar a su candidata a que ganara. Y con Gerd Wilder también creo que lo hicieron. Con Brasil lo acaba de hacer ahora y recibir al hijo Brasil con Flavio Bolsonaro. Claro. Y no estaría extraño. Yo creo que Trump lo que estaba esperando es quién de los dos iba a pasar a segunda vuelta por respeto al presidente Uribe. Porque hay una buena relación, por más que sea. Así que esto no es nuevo. Y bueno, de hecho, y si no hay esa tendencia, por lo menos le interesa que los gobiernos sean amistosos. Y definitivamente Petro no lo es, porque así como dije, la extrema derecha es Abelardo de la Espriella. Cepeda se inclina más a la extrema izquierda, es decir, es mucho más radical que Petro, mucho menos visceral y mucho más pensante. De hecho, tan complicado ha sido que los proyectos de centro, lejos de apoyar a alguno de los dos, lo que han dicho es qué cosas que Colombia hoy tiene que decidir entre extremos y no hemos podido ser capaces de unirnos. De hecho, el que era la fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia anunció que él va a defender quien gane la elección el 22 de junio. Porque no va a estar pendiente, o sea, no va a inclinar su votación, pero él va a respetar y hacer valer que la democracia se hace respetar, porque Petro ya puso en duda las elecciones solo porque quedó de segundo. Y eso es muy peligroso. De hecho, las primeras 48 horas del comportamiento de los candidatos ha sido más errático de parte de Cepeda y Petro que de parte de Abelardo de la Espriella. De hecho, Cepeda le asignó una identidad aún mayor a Abelardo de la Espriella, que tiene que ver que estamos en plena temporada del Mundial de Fútbol, y dijo, pero es que le pido a la federación que le prohíba a utilizar a de la Espriella la camisa de la selección colombiana, porque eso no es de ellos, es de todos los colombianos. Le diste demasiado poder, o sea, le estás reafirmando inconscientemente
Que que él todo es. el que se ponga eso es colombiano. Claro. Entonces hay un grave error en su Claro. comunicación. Entonces es como si tú vieras al presidente Abinader poniéndose cada rato la camisa de la selección de la República Dominicana, el clásico, y alguien salga de la posición a decirle, mira, no te lo pongas. Porque es que le estás diciendo que él es el verdadero. Pues. Entonces Claro. eso fue un movimiento errático, más el no reconocer las elecciones. Sí, el los no reconocer resultados. la votación. Sí. ¿Quién ganará? Hoy, indudablemente, Abelardo de la Espriella, por fácilmente, la última encuesta que vi, de 7 puntos. 7 puntos arriba. No, va a subir 4 puntos. Ya. No puedo dejar Ojo, irte eso es hoy. hoy. Porque las semanas son tan frenéticas de cambio. Por eso digo, quizás el 28 nos espera una segunda vuelta En República en Dominicana. la República Dominicana. Pero la segunda vuelta, Pero aquí hace mucho que no hay segunda vuelta. por eso digo, aquí no se nos olvidó cómo es eso. Sí. Así no se nos olvidó las negociaciones. Pero si Pero usted por- supiera que en las últimas 2 semanas es la segunda persona que lo dice. Pero ¿por qué segunda vuelta? porque Porque la diferencia, las encuestas, entre el candidato oficialista que iría por el PRM y los otros es muy Marcado. dispareja. Primero porque las encuestas las encuestas que ustedes están viendo son encuestas de dibujo, es decir, la presentación es gráfica. Claro. No necesariamente son los que cuando tú haces muestreo y cuando puedes hacer cruces, es donde tú empiezas a comprender. Lo segundo es el fortalecimiento de Gonzalo Castillo no solo roba de votos a la fuerza del pueblo, también arrastra votos que se fueron en algún momento en el PRM. Ujú. Y si son 3 candidatos que llegan fortalecidos de cara al 28, pues sí, probablemente haya segunda vuelta. Eso puede estar ocurriendo. Es más, si las elecciones fueran este domingo, probablemente tuviéramos una segunda vuelta. Todavía falta tiempo. Claro. Todavía el gobierno tiene que recomponer. Y además hay una situación económica que la oposición achaca al gobierno de que no ha sabido manejar, pero la verdad es que la situación económica no es solo República Dominicana. No, para nada. Y en ese sentido el gobierno también ha sido muy malo comunicando, porque si yo le hubiese dicho a la gente, oye, llama a tu familiar en Estados Unidos y dime cómo está tu economía, ¿verdad que están mal? Ok, pero llama a los que están en España, ¿cómo les va? No, también están mal. Ah, ok, pero los que están en Panamá y en Chile, no, también están mal. Entonces, no es un tema de dominicano. O sea, es un tema que hay un conflicto geopolítico mucho más fuerte, que es nada más con el cierre del estrecho de Hormuz. No importa, si mañana se resuelve el tema, igualito eso afecta. Pero el speech, yo creo que lo de la comunicación que se ha podido manejar mejor, estoy completamente de acuerdo, porque el speech ha sido en básicamente una negativa respecto a esa situación. Es como, no estamos bien, o sea, estamos bien, lo estamos solucionando, estamos trabajando para eso, aquí estamos bien, hay paz, hay seguridad, hay estabilidad, y hay muchísimas cosas que no resultan, porque a la larga no es una situación como dices, de dominicana. Entonces, Es eso, que les ha faltado al gobierno traducir eso. Y además, yo tengo que decirlo, y ahí ha costado ver, y eso no es un tema de este gobierno, es un tema general, ha costado construir un plan de nación. No, tenemos el plan de desarrollo de la nación, está bien, pero es muy circunstancial. Y ha faltado eso porque, entre otras cosas, hay muy poca inversión en innovación. Es decir, aquí la innovación y la investigación es muy poco premiada. No hay fondos a los que la gente pueda adquirir. Las universidades no están generando la investigación. Las investigaciones son para cumplir un requisito de grado y como son autofinanciadas, pues no funciona. Entonces, libros como este, por ejemplo, que son libros de investigación que debería ser producto de las universidades, que debería ser fruto de esa investigación, de ese aprendizaje que se debe generar, no es incentivado. Por el contrario, es mucho mejor incentivar libros al culto de los presidentes que han pasado. Entonces tú vas a una librería y ves el gran presidente que fue Danilo, el gran presidente que fue Leonel, el gran presidente que fue Hipólito, y vas a empezar a encontrar, que ya no lo hay, el gran presidente que es Luis Abinader. Pero no hay un estudio detrás, o sea, no hay un rigor metodológico detrás. Y yo siento que eso es un tema que no es todo lo que nosotros encontramos, pero hay muy pocos
autores que uno pueda conseguir en la República Dominicana con un nivel que nos permita leer. Por ejemplo, Iván Gatón, que está haciendo una labor extraordinaria, Rosario Espinal, que siempre nos comparte artículos súper interesantes, Bernardo Álvarez también, o sea, sí, León Tebrea. O sea, son gente que tú puedes ir citando que tienen investigaciones de ciencias sociales, pero que además si nosotros hiciéramos concursos nacionales de innovación, de tecnología, como lo está haciendo en algún momento UNIBE con patentes registradas. Eso hace falta para poder ver un país diferente. Yo, por ejemplo, yo tuve la oportunidad de trabajar, yo tengo oficinas tanto en Panamá, en Colombia y Venezuela. Venezuela la acabo de abrir. En Panamá, me llevé una sorpresa porque hay fondos de investigación. Entonces, por ejemplo, se llevaron a Manuel Alcántara Sáez, que es un politólogo reconocido, profesor por muchos años de la Salamanca, que dirige un centro de investigación en Panamá, que se llama el CIEP. Entonces hacen investigaciones que ayudan a sobre todo a los parlamentarios a ver hacia dónde va el país o a los empresarios. Entonces, esto no es un tema de gobierno nada más. Y bien lo dijo en algún momento Ligia Bonetti. Necesitamos pensar el país, pero para pensar el país también hay que cultivar la innovación y que se generen documentos que produzcan esta presión social a que la existencia política, que es uno de los conceptos que colocamos en nuestro libro, tome las decisiones para que favorezca al país y que no sigamos improvisando sobre la marcha, sino que existan fundamentos que nos permitan construir una nación que no solo se desarrolla, sino que planifica su futuro. Así es. Bueno, realmente a veces lo triste de eso es que toman decisiones quizás con una encuesta o un sondeo y se llevan por ahí y pensarse el país que tenemos y queremos tiene que estar fundamentado en estudios. El que legisla, el que hace leyes, tiene que fundamentar eso. No es porque, porque tengo que cumplir, porque quiero reelegirme, quiero darle tal cosa a tal provincia, etcétera. Pero bueno, no quería despedirte sin hablar un poquito de Venezuela. Volviste a Venezuela, abriste una oficina en Venezuela de tu centro de investigación. ¿Cómo va Venezuela? Bueno, definitivamente abrimos la consultora en Venezuela porque vimos una gran oportunidad. Es decir, claro, todo el mundo está volteando a ver lo que va a ocurrir. Aún Venezuela no tiene la libertad de antes. De hecho, lo que tiene es un de antes de Chávez. Hay ciertas cosas que están ocurriendo. Para aquellos que en algún momento pensaron que Delcy Rodríguez iba a continuar el legado de Nicolás Maduro desapareció del faz de la publicidad en Venezuela. No se habla de él, no se habla ni siquiera. De hecho, tan es así que la soberanía de Venezuela hoy parece de verdad el Estado 51 de los Estados Unidos, porque si un avión llega allá tiene que pagar el combustible a Estados Unidos. Cosa que de una línea aérea comercial. De cualquier línea aérea, tiene que pagarle a Estados Unidos. O sea, el combustible para los aviones se paga en Estados Unidos. Pero además vimos un ensayo militar en Venezuela que también dista de esa permisividad que vemos. En República Dominicana jamás hemos visto algo así. Pero todo esto pasa por los tres planes, por la fase de los tres planes que decía, el plan de las tres fases que decía Marco Rubio, en la que había que estabilizar, luego impulsar la economía y luego legitimar la elección. Yo creo que ya se les pasó el tiempo al Departamento de Estado, a Estados Unidos, de seguir confiando en ese grupo que está allá. Creo que en los próximos días veremos situaciones internas entre ellos que empieza ya a mellar la confianza entre Diosdado, Jorge, Delcy y todo el entramado hacia abajo. De hecho, ya una ministra incluso empezó a hablar de, no, Nicolás Maduro vuelve, porque se dio cuenta que hay una desconexión. A Diosdado en su programa ha tenido que enfrentar el regaño que le ha hecho activistas sobre eso. Y eso va a producir en algún modo represión. Y la represión no es más que posibles atentados, que posibles persecuciones, o agarrar y lo meten preso por 24 horas y lo sueltan. Ese ensayo militar fue justamente decirle a los Rodríguez, no inventen. Pero también vemos por un lado, María Corina Machado viene haciendo un trabajo que me parece loable, porque las decisiones, aunque digan, no, todas las decisiones son de Estados Unidos, sí, está bien.
¿Y cómo hizo Zelensky para convencerlo cuando no se tenía el apoyo? O sea, de algún modo María Corina ha empezado a bordear, hacer lobby, no solo a través de las naciones, como lo está haciendo hoy en Oslo, como lo está haciendo hoy en Oslo por Noruega, pero también estuvo en Panamá, estuvo en la Unión Europea, se ha reunido con diferentes actores, incluso no se quiso reunir con Pedro Sánchez y en algún momento se le criticó y el tiempo le dio la razón precisamente por la investigación que tienen sobre Zapatero y toda la incidencia que tiene y cómo está vinculado el gobierno en España. Estuvo en Chile en la ascensión de Kast, seguramente si Abelardo es presidente va a estar en Colombia. Eso es presión que se está generando hacia Estados Unidos desde el punto de vista de las relaciones diplomáticas. Pero hay un segundo elemento que también tiene, que es que está hablando con los empresarios, porque hoy el que invierta en Venezuela tiene dos elementos que tomar en cuenta. Uno, no hay seguridad jurídica. Todo lo que se diga no es verdad. Es decir, en la práctica no está sucediendo. No, porque no hay un poder legítimamente electo en Venezuela hoy. El único que tiene la legitimidad real es Edmundo González Urrutia y no pudo asumir. Pero ni siquiera esa asamblea tiene la legitimidad, ni siquiera las alcaldías, ni las gobernaciones. Entonces ese es el primer problema que tienen. Pero también no estar es un problema para las empresas. O sea, ellos deben empezar a entrar, conocer el terreno, para que ellos mismos se den cuenta y empiecen a presionar también a los Estados Unidos a que provoque el cambio que más hace falta para poder dar ese paso definitivo. ¿Cuál es ese paso definitivo? Convocar a poder electoral, cambiarlo y convocar unas elecciones presidenciales y parlamentarias para que de ese modo se pueda renovar todos los poderes que dependen de la soberanía y poder reconstruir la institucionalidad democrática. Eso puede pasar en cualquier momento en un entorno en el que en los Estados Unidos, en conflictos geopolíticos por los recursos de minerales críticos, como lo está haciendo por el petróleo, pero además también por las tierras raras y por todo lo que eso implica en la dotación de tecnología para la inteligencia artificial y para los armamentos, que necesita tener control sobre eso porque China hoy está dominando el mercado de las tierras raras. O sea, tiene el 70% de la producción esa. De ese elemento fundamental para eso que nosotros usamos, para el ChatGPT, para lo que es Claude o todo lo que tú puedes utilizar, depende de eso. Pero además las armas también. Es tan necesaria que Estados Unidos ha estado buscando la forma de apropiarse de mayores yacimientos de tierras raras. Incluso la Unión Europea está previendo también cómo poder dotarse de eso y no depender de China. Entonces son las tensiones geopolíticas que obligan a que se busquen en otras fuentes este tipo de minerales para poder fortalecerse. Entonces es un tema geopolítico y países que tengan y exploten ese tipo de minerales, cuales sea que sean, serán relevantes para la toma de decisiones de los Estados Unidos en eventual. Estados Unidos, China y la Unión Europea, porque serán recursos geopolíticos como lo tuvo Venezuela con los hidrocarburos, como todavía lo tiene. ¿Por qué entrar a Venezuela? Por la capacidad de generar producción petrolera que hay que rescatar para poder reactivar esos 3,5 millones de barriles que hoy son 600 mil barriles de petróleo. Pero llegar a 3 millones de barriles para los Estados Unidos es un hit. Pero además todos los minerales que también están en Venezuela. Por eso es que Venezuela se convirtió en un polo importante antes de entrar a Irán. Así es. Bueno, pues ahí las consideraciones de Raniero Casoni, consultor político. ¿El libro dónde se encuentra? En Librería Cuesta y en Amazon. Te lo puedes conseguir. Todo es política o la seguimos negando. O la seguimos negando. Raniero Casoni, busquen el libro Todo es política o la seguimos negando. Ya saben, en Librería Cuesta o a través de Amazon. Quedaron otros temas. Queda la invitación, porque eso nos va a llevar a Cuba, nos va a llevar a otra cosa, la relación República Dominicana-Estados Unidos. Está complicada la cosa. Nada, Raniero Casoni acompañándonos en este magazine que no tiene nombre.